Señores padres de familia, docentes, estudiantes, sean todos bienvenidos. Este es el segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquiñin. Así lo hemos denominado, Huarmachacunaj Taquiñin, el cantar de nuestros niños, organizado por Radio Surfuy con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. El día de hoy vamos a tener la grata posibilidad de disfrutar la participación de 3 instituciones educativas. El orden es el siguiente, mucha atención. Vamos a iniciar con el programa de refuerzo escolar Las Bambas Sacana. En el segundo lugar ingresa el programa de refuerzo escolar Carmen Alto. Y en el tercer lugar ingresa la institución educativa primaria 1001 Los Álamos del distrito de Chalhuahuacho. Ese es el orden de participación, y a los padres de familia, fundamentalmente a los docentes, yo quiero pedir fuertes votos de aplauso para nuestros niños. Fuertes votos de aplauso para nuestros niños. Muy bien, ya tenemos el visto bueno del PREF Sacana. Primeramente, por favor, yo quiero ubicarme. ¿Dónde están los niños del PREF Sacana? ¿Dónde están los niños? A ver, levantamos las manos. Ahí están, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, perfecto. PREF Carmen Alto. El PREF Carmen Alto, ¿por dónde estamos? Por allá, ¿no es cierto? Y si podemos practicar una barrita, también sería excelente, ¿no? Al momento de su participación. ¿Y dónde están los niños de la institución educativa 1001 Los Álamos? Ahí está, qué bueno, ¿no es cierto? Hay que poner actitud y ganas, ¿ok? Perfecto. En todo caso, señores jurados, mucha atención. Vamos a iniciar este concurso de villancicos Huarmachacunaj Taquiñin. Participa PREF Sacana. Señores jurados, mucha atención. Ya los dejamos ahí para ustedes, amables oyentes y público que nos acompaña el día de hoy. Los recibimos nuevamente con fuertes aplausos. La profesora. No, la profesora, o sea, ya ni he practicado. Buenos días, señor jurado y padres de familia, estudiantes de cada escuela. Hoy vamos a cantar un villancico que se llama Navidad con Tabambina. La 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 la
Fuertes los aplausos una vez más. Por favor, recompensemos la participación de los niños con fuertes aplausos. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, niños. Pueden ponerse cómodos porque también queremos que ustedes disfruten la participación de los siguientes PREP y también de la siguiente institución educativa que va a participar en este concurso, ya segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquiñin, que nosotros como Radio Surfo y lo estamos organizando también junto a la Asociación de Desarrollo Las Bambas y también gracias al trabajo y al auspicio de la empresa minera Las Bambas. Muy bien, siguiente participante, vamos a invitar al PREP Carmen Alto. Por favor, profesor, si necesitamos instalar equipo de sonido, por acá nos vamos acercando. Si necesitamos, si usted desea este micro, también tiene a su disposición este micrófono. Este micrófono también, por si acaso, profe, si desea, lo puede utilizar. Y también los señores músicos también pueden ya instalar su equipo para que ustedes también puedan hacer una representación adecuada. Estamos en el segundo concurso de, así lo hemos denominado, segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquiñin. Profe, por favor, padre de familia, por favor, me presta su... A ver, vamos a tratar de conectar esta entrada por acá. Ya. Y esta entrada por acá. Por esta entrada vamos a tratar de trabajar. Entonces, instrumento por instrumento, ¿le parece, por favor? Hola, hola. Profe, primero su instrumento, por favor. Hola. Bajamos un poco, creo, para que los niños se escuche más el canto que la música, creo, ¿no es cierto? Le bajamos un poquito, creo. ¿Usted considere el volumen adecuado? La guitarra, subimos el volumen de la guitarra. Probamos la guitarra, por favor. Ya, perfecto. Ustedes en todo caso definen el volumen para que, o sea, lo ideal es que se pueda escuchar a los niños, ¿no es cierto? Perfecto, listo. Ya estamos casi listos, ustedes se ponen cómodos. En breve estamos iniciando con la participación del PREP Carmen Alto. Vamos, chicos, una fotito por acá. Niños, una fotito. Profe, por favor, papá, mamá, una fotito, por favor, para acá. La fotito de recuerdo. Con esta camarita, por favor. A ver, mirando para acá, mirando. Mami, mirando a la cámara. A la cámara grande. Acá, todos mirando acá. 1, 2, 3, sonrisa. 3, 2. Chicos, levantando la mano así, saludando. Perfecto, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos, ya estamos listos. Participa PREP Carmen Alto. Ya estamos casi listos, ¿no es cierto? Vamos a dar el tiempo correspondiente para que se puedan organizar, se puedan distribuir y de esa forma puedan realizar la presentación adecuada. Vamos a facilitar este micrófono. Creo que van a necesitar también. En todo caso, mucha atención al público que nos acompaña el día de hoy, a los padres de familia. Damas y caballeros, en breve ingresa PREP Carmen Alto en este segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquiñin, que hoy, sábado 28 de septiembre, se está desarrollando en esta cancha sintética. Más adelante se viene la institución educativa primaria 1001 Los Álamos. Profesor, consulta, ¿va a desear este micrófono inalámbrico? Yo le facilito de una vez. Ahí tiene. Aaron y... Señores organizadores, señores jurados, público en general, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, la PREP Carmen Alto vamos a presentar un villancico, Huarmachacunaj Taquiñin, y dice así: Kunanguata sasachakuy karga pachapi, ashkarisiskanchis runakunan, manaña ñokanchiswanchu, taytanchista yamañakusun paykunamanta. Jesús ninchis pakarimuñita,
y Kaitakiwan Willakamuniku. Niño Jesús, mi pagarimuña, escucha zapata, ya nampa. Niño Jesús, mi pagarimuña, escucha zapata, ya nampa. Pacurizar, escucha y camuso, antes con la su paichas cantus. Pacurizar, escucha y camuso, antes con la su paichas cantus. Muchísimas gracias. Quiero volver a pedir fuertes aplausos para los niños, por favor. ¿Los aplausos? Muy bien, qué bonito. Ese es el talento que tenemos aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Padres de familia, todos los presentes, muchísimas gracias por su presencia. Estamos llevando adelante este concurso de villancicos y ya se van alistando el tercer participante, la institución educativa primaria 1001, Los Álamos del distrito de Chalhuahuacho. Vamos a tomarle la fotito. Yesenet, vamos a grabar, por favor. Vamos yendo para allá para hacer la fotito también.
Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Perfecto. Vamos a tomarles las fotitos a los niños del PREP. Saludando, chicos, saludando, así. Felices. Muy bien. Una vez más, ¿ya? Ahora sí, saludando, alegres, chicos. Saludando. Mirando a la cámara. Yesenet, tú misma eres, vamos. Perfecto. Ahora, chicos, para mí, yo quiero una fotito. A ver, ¿me miran por acá? A ver, ¿estamos bien? ¿No? Todos, a ver. Mirando por acá, una sonrisa, por favor. 3, 2. Mami, mirando por acá. 3, 2. Whisky. Los que estamos atrás, levantando la mano así. Los que estamos atrás, así, saludando así. 1, 2, 3, whisky. Whisky. Una vez más, whisky. Whisky. Listo, chicos, gracias. Bien, muchas gracias. Ya estamos casi listos. Siguiente participante y último participante de este concurso de villancicos. Guarmachacunaj Taquiñin. Profesora, ¿nos ayuda con el audio, con la música, por favor? Sí, muchas gracias. Listo. Va a haber una representación de un nacimiento. Estamos viendo a San José, a María. Estamos viendo también la ovejita, ¿no? ¡Qué bonito! Gracias a ustedes, padres de familia. Gracias a los niños que nos acompañan el día de hoy. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. El orden de participación fue de la siguiente manera. PREP Sacana en primer lugar. Segundo lugar, PREP Carmen Alto. En tercer lugar se viene la institución educativa primaria Los Álamos del distrito de Chalhuahuacho. ¿Ok? Se están preparando, justamente están haciendo los últimos ajustes para que ellos también puedan participar. Profesor, ¿va a necesitar micrófonos? Tengo 2 micrófonos. Acá usted también, 2 micrófonos. Perfecto, ya tenemos los 2 micrófonos. ¿Ok? En todo caso, en breve están iniciando con su participación. No va a haber micros, ¿eh? Solamente okay, para iniciar nomás el micro, ¿ya? Listo, dice que solo para iniciar. Ok. Ya. ¿Cómo? Listo. ¿Cómo, profe? Con muchas ganas, chicos. Saludando ahí. Queremos agradecer esta intención, el esfuerzo, la iniciativa de ustedes, chicos, hola. por querer participar en este concurso
de villancicos que está organizando Radio Surjuy. Profesor, usted me dice que si estamos listos, hacemos la prueba de audio. Hemos hecho la prueba de audio. ¿Está bien el audio? Por favor. Sagrario Parroquial. Vamos a hacer la prueba de audio también para que el trabajo, el esfuerzo que ellos hayan hecho salga de la mejor forma, ¿no es cierto? Todo depende de ustedes, chicos. Definitivamente todo depende de ustedes. Profe, estamos listos, ¿no es cierto? Muy bien, con todos los presentes, mucha atención. Participación de la institución educativa primaria 1001, Los Álamos del distrito de Chalhuahuacho. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señores jugadores, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros somos de la institución 1001 Los Álamos. Hoy cantaremos al Niño Jesucito. Sagrario Parroquial Marca. Machacuna. Taquichacuso. Canchis. Chuyo guagua Jesús. Nipisma. Akuya Panchis. Belem.
Muchísimas gracias. Nuevamente, un fuerte aplauso para los niños de la institución educativa 1001 Álamos de Chalhuahuacho, por favor, fuertes los aplausos. Qué bonita participación. Qué bonita participación de los niños. Y eso es una muestra de el trabajo y el talento que tenemos aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Por favor, no se muevan todavía. Por favor, no se vayan todavía. Les voy a suplicar que nos regalen unos minutos más. Vamos a tomar la fotito al grupo de niños y luego vamos a escuchar también las palabras del jurado. ¿Ya? La fotito. Mirando para este lado, chicos. Volteamos. Voltéense, chicos, voltéense mirando para este lado. La institución educativa 1001 Los Álamos. A ver, con tu cámara, Yesenet, saludando. Saludando a la cámara. Saludando a la cámara, muy bien, muy bien. Ya, chicos, ahora para mi cámara, ¿ya? Una fotito, por favor. Mirando para acá. Levantando las manos, puede ser, ¿no? Saludando, saludando, mirando a la cámara acá, a la cámara. Mirando acá a la cámara, la ovejita también está saliendo. Listo, gracias chicos, muchas gracias. Participación de la institución educativa 1001 Los Álamos. Señores jurados, ya viene ahora su trabajo. Antes de concluir, por favor, padres de familia presentes, voy a invitar a la profesora Carmen, que nos está acompañando desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Ellos también como organizadores, como parte de la organización de este concurso que estamos desarrollando gracias al auspicio de la empresa minera Las Bambas. Profesora Carmen, adelante, el público lo escucha. Bueno, me da mucho gusto haberles invitado y también ver vuestra bonita participación de las instituciones y tanto de los PREF que han venido realmente con mucho empeño y con muchas ganas de participar. Bueno, les deseo buena suerte en este proceso, ya que vamos a continuar. Recién estamos iniciando con el primer grupo, tenemos 4 grupos y bueno, veremos cuál va a ser los resultados, queridos estudiantes y docentes. Los resultados los vamos a dar ahora mismo para que ustedes también se vayan contentos y felices. Gracias. Gracias, profesora Carmen, le agradezco, muchísimas gracias. Fuertes los aplausos, muchas gracias. Dentro de toda esta organización también tenemos jurados y hemos visto por conveniente también contar con la participación de alguien que sí creemos que va a dar una buena apreciación de lo que viene a ser este concurso de villancicos. Voy a invitar al padre José Manuel Vizcarra, padre de la parroquia de nuestro distrito de Chalhuahuacho, para escuchar sus palabras. Padre, por favor, adelante, lo recibimos con aplausos. Muchas gracias por la invitación y especialmente agradecer a Surfuy, que está organizando este gran concurso de villancicos, y a todos los que han participado también, hacerles presente que el ganador vamos a permitir también que dentro de la iglesia, la parroquia, podamos también el mismo día 25 pueda participar dentro de los villancicos o del nacimiento vivo. Vamos a ir a coordinar también, agradecer a Surfur por todo, la organización y los auspiciadores, que las Bambas, ¿verdad? La que está apoyando a todos ustedes. Nosotros estamos aquí para colaborar también con todo lo que ustedes necesiten y que Dios bendiga al ganador. Muchas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, padre. Muy agradecido. En todo caso, ahora sí vamos a escuchar la participación del jurado. Lógicamente, en esta primera parte no se va a anunciar todavía el ganador, más bien se va a hacer una apreciación general de la participación de las 3 instituciones educativas que el día de hoy han participado. Dentro del jurado tenemos al profesor Rómulo Arredondo, muy conocido del distrito de Akira, músico él,
Y también tenemos la participación del profesor Clever Segarra, él también músico del distrito de Mara, ustedes deben conocerlo, la trayectoria que ellos tienen, y también ambos músicos nos acompañan ya durante años atrás en diferentes concursos como Llactanchispa Taquiñin, también la participación del concurso de canto magisterial y otros similares. Voy a invitar al profesor Clever Segarra para que nos pueda dar una apreciación general de cómo se ha llevado y fundamentalmente la participación de ustedes niños en este concurso de canto y música. Profesor Clever, lo recibimos con aplausos, por favor. Muchas gracias. Antes, un saludo cordial a los organizadores, de igual manera también la participación de los maestros, maestras, niños, niñas, padres de familia, de las 3 instituciones educativas que han tenido a bien de participar. De antemano, felicitar lo más importante, la participación de nuestros niños, donde ellos han demostrado su destreza y sus habilidades. De eso se trata. Por supuesto, tiene que haber también, pues aquí, lo que es el puntaje de calificación para que podamos determinar el orden, ¿no? ¿Quién es el primer, segundo, tercer lugar? Bien. Es solamente una apreciación general. En cuanto a las bases son de carácter general, no son tan específicas. Y cuando son muy específicas, es un poco más complejo, aquí tomando ciertos criterios. En un primer momento se habló que era un coro. Y los coros, como bien sabemos, cuando se interpreta, tienen ciertas características. Y el coro no es netamente peruano, esto viene desde Italia, perfectamente lo sabe el padre, ¿no? De ahí vienen los coros. Entonces, bien, en cuanto a lo que es la interpretación de nuestros niños, por supuesto ha habido diferencias. Como maestros, a veces pensamos que lo hemos hecho o lo hemos ejecutado bien, ¿no? Pero siempre hay diferencias en cuanto a lo que es, digamos, el ritmo, la armonía que hemos podido interpretar, que he podido verlo, ha habido ciertas diferencias del uno y el otro. Ahora, en cuanto a lo que es la indumentaria, es bien claro, en la base dice que la indumentaria preferentemente tiene que ser de la zona. Y hay algunas indumentarias que lo presentaron también, que no es propiamente de la zona, por favor, eso también hay que ir viendo. Ahora lo otro, en cuanto a los músicos también, algunos músicos quizá no han sido padre de familia, o porque la base dice tiene que ser padre de familia o bien docentes de la institución. Y ahora otro, donde ahí podía apreciar también es de que en cuanto a lo que es, digamos, cuando se canta un coro, en cuanto a lo que es la entonación, lo que son las estrofas, los versos, no lo hemos manejado debidamente, colegas. Hay que ser conscientes de esa parte y seguramente ustedes conocen perfectamente. Ahora, en cuanto a lo que es la expresión, el movimiento, el dominio escénico, lo hicieron muy bien, ambos, los 3 participantes. En un momento hubo una preocupación de que, porque no puede haber movimiento, necesariamente el artista tiene que desplazarse, tiene que expresar, porque mediante también los gestos se expresa el sentimiento del artista, ¿no? En este caso nuestros niños fueron los artistas y también expresaron su sentimiento mediante sus movimientos corporales. Eso sería en términos generales, y seguramente también el profesor Rómulo va también a aclarar y precisar algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Clever. Bueno, hemos dado toda la libertad al jurado para que ellos, en función a todo lo que ya les he explicado, puedan desarrollar la calificación correspondiente. Pero también quiero invitar al profesor Rómulo Arredondo, también para que nos pueda dar una apreciación general de todo lo que se ha llevado ahora en este concurso. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, licenciado Javier, público presente, profesores, profesoras, más que todos los niños que han venido a participar en este concurso. Primero quiero hacerles llegar mis saludos fervientes a cada uno de ustedes y solamente quiero manifestar algunos puntos que, bueno, el profesor Clever no ha llegado en su totalidad. En este caso, los niños de las diferentes instituciones están entrando ahorita
a ser partícipes del arte a nivel chalhuahuacho. Están empezando a encaminarse al arte. Ellos también quieren ser como sus profesores, como algunos músicos, cantantes de acá de este distrito. Entonces yo creo que a cada uno de los niños tenemos que darle su lugar correspondiente. Hablando de la composición y contenido del mensaje de la canción, como dice en la directiva, en la participación de los niños no se detalla como es debido y tenemos que calificar según al alcance de cada uno de los grupos.